El título del mensaje hoy es Salvación, creer, obedecer. O se puede leer también en viceversa, obedecer, creer, salvación. En estas últimas semanas, en este último mes, estuve leyendo un libro cuyo título es Dios consuela hablando verdad. ¿Y nos consuela de qué? ¿No? Esa es la pregunta, ¿nos consuela de qué? Y nos consuela de nuestra pérdida más grande. Cuando el hombre dio la espalda a Dios, cuando el hombre decidió actuar en forma independiente, perdimos todo. El engaño de la serpiente, de Satanás, era que nosotros íbamos a poder hacer una vida libre de Dios y poder escoger nuestras propias elecciones, íbamos a poder hacer nuestras propias elecciones. Entonces íbamos a vivir en cierta libertad y sin que nadie nos controle, ¿sí? Y especialmente que Dios nos controle, ¿no? Entonces, a partir de ese día perdimos todo. ¿Y por qué perdimos todo? Porque perdimos lo más precioso que teníamos, que era Dios mismo, ¿sí? Y al perder a Dios perdimos la vida, porque Dios es vida. Dios es nuestra vida. Y al perder a Dios, al darle la espalda a Dios, al independizarnos de Dios, perdimos absolutamente todo, porque todo es de Él. Todo fue creado por Él y para Él. Y al darle la espalda a Dios, perdimos absolutamente todo y perdimos la vida. Y a partir de ese momento es que nosotros nos empezamos a expresar en necesidad. Dios, necesito salud. Dios, necesito dinero. Dios, necesito trabajo. Dios, necesito, compañía. Dios necesita. Todo es Dios necesito. Y fíjense, es tal así que en nuestras oraciones el 98% consiste en Dios necesito. Porque nos expresamos en necesidad. ¿Por qué? Porque el hombre allí en el Edén perdió todo. Ahora, fíjense qué interesante, porque el hombre pide absolutamente todo a Dios, ¿no? Pero se olvida de pedir lo más preciado, que es la vida de Dios. El hombre no expresa esa necesidad. El hombre no expresa la necesidad de un Salvador. Es más, el hombre no quiere saber nada de Dios. Entonces, la pérdida más grande que tuvimos tiene que ver con haber perdido a Dios y haber perdido la vida de Dios. Pero gracias al amor, a la misericordia de Dios, a su amor eterno que jamás renunció, ¿sí? Jesús, el Hijo de Dios, la imagen del Dios invisible, la sustancia de Dios, o sea, todo lo que Dios era, estaba en Jesús. Dice que un día decidió revelarse a los hombres, decidió mostrarse a los hombres. Y vamos a leer en Juan capítulo 1, versículo 4, dice así: en Él, en Jesucristo, en el Señor, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Porque nosotros no teníamos vida. Andábamos en oscuridad, andábamos en tinieblas. Y cuando vino Jesús, empezó a haber una luz de esperanza, porque vimos a aquel que era la vida, ¿no? Y Juan capítulo 1, versículo 14, dice así: y aquel verbo, aquel que era la palabra, aquel que siempre existió, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, el Dios invisible, porque Dios es espíritu, nadie lo podía ver, nadie lo podía tocar, nadie lo podía abrazar, ¿sí? Decidió encarnar todo lo que era Él, encarnar su palabra, encarnar toda la sustancia de Él en una persona de carne y hueso. Y nació Jesús. Y Jesús era la plenitud de Dios. Jesús era la imagen de aquel Dios que era invisible. Y dice que caminó entre nosotros, anduvo entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Y vimos su gloria, dice Juan, ¿no?
sanó enfermedades, resucitó muertos, dio de comer a la gente, protegió, enseñó, ¿sí? Pero ese no era el objetivo de Jesús. Y mal también estuvimos nosotros porque nosotros creímos que la presentación del Evangelio tenía que ver con esos hechos históricos de Jesús. Entonces creímos que nuestra función es sanar a los enfermos, por ejemplo. ¿Y es parte de la salvación? Sí, es parte. ¿Está mal? No, no está mal. Es perfecto. Pero no era lo que Jesús vino a mostrar. Él no vino a mostrar, yo puedo sanar a los enfermos. Él no vino a mostrar, yo puedo dar de comer a las multitudes. El objetivo de Jesús era mostrar al Padre. Mostrar la gloria que habíamos perdido y mostrar la vida que habíamos perdido. Porque si estamos en Jesús y si Jesús está en nosotros, tenemos todo. Tenemos la plenitud. Entonces un creyente cuando ora, ya no ora en escasez, en necesidad, ora en plenitud. Y se acuerda que un día estuvimos hablando, creo que un jueves fue, que estuvimos hablando cómo ora un cristiano. ¿Cómo oraba Adán? Fue la primera pregunta. ¿Cómo oraba Adán si a Adán no le faltaba nada? ¿Cómo ora un creyente que sabe que en Dios tiene todo y Dios es el todo en nosotros? Entonces dice que Jesús caminó entre nosotros, anduvo entre nosotros y el hombre empezó a tener algo de esperanza porque vio a alguien que estaba marcando un camino. Alguien que estaba marcando y que estaba dando luz y que traía esperanza y que traía consuelo. Pero este Jesús un día empezó a hablar que él se tenía que ir. Y nadie clamó, por favor, Señor, quédate que nosotros necesitamos la vida que vos tenés. Fíjense lo ciego que estaba el hombre. Empezó a decir que él se tenía que ir, que tenía que volver al Padre y que por donde él tenía que ir era un lugar, era un camino, era una puerta muy difícil y que los discípulos todavía no estaban en condiciones de poder entender esa puerta. Entonces ahí nuestro amigo, el gran amigo Pedro, ¿qué hace Pedro? Dice que lo tomó aparte, lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. O sea, Pedro corrigiendo a Dios, imagínense. No se ría porque es lo que nosotros a veces hacemos. Señor, creo que estás equivocado. Señor, creo que te olvidaste de mí. Señor, creo que ya no estás escuchando mi oración. Bueno, Pedro hizo eso. Señor, no te puedes ir ahora. La gente te está siguiendo. La gente está escuchando tu mensaje. La gente te sigue de a montones. Señor, no te podés ir. Ten compasión. ¿Qué estás hablando mal de vos mismo? Estás diciendo que te vas a ir a morir, que es necesario morir. Señor, mal estás. ¿No? Y todos sabemos cómo sigue. Si quieren después pueden leer ahí en Mateo 16 la historia, ¿no? Cómo termina todo. Pero el asunto es que Pedro estaba tratando, guiado por Satanás, impulsado por Satanás, que Jesús no vaya a la cruz. Como diciendo, en la cruz no es necesario, se puede hacer las cosas bien, Señor, pero no hace falta que vaya a la cruz. Entonces, después de toda la historia, la conversación, Jesús le dice a sus discípulos, no se preocupen, muchachos, yo no les dejaré huérfanos, no les dejaré solos a ustedes, sino que volveré y enviaré a alguien que tiene todo lo que yo tengo, todo lo que mi Padre tiene, y ustedes van a poder vivir en ese estado de gloria que un día lo perdieron. Voy a enviar un consuelo, voy a enviar un consolador para ustedes. ¿Y quién es ese alguien? Es el Espíritu Santo, que es todo lo que Dios es y es todo lo que Cristo es. Y ese hoy vive en nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Ya lo predicamos un montón de veces. Y Él es la vida y Él es la verdad. Él es la vida y Él es la verdad. Ahora, escuchen esto y es muy importante. Los cristianos no discutimos sobre quién tiene razón o quién tiene la verdad. No es que nosotros tenemos la verdad. Y entonces cuando decimos eso empezamos a poner argumentos, conceptos, a veces teológicos y hasta a veces humanos
que ni siquiera lo menciona la Biblia. Los cristianos no discutimos sobre la verdad porque la verdad no es un concepto, no es una definición. La verdad es una persona. La verdad es Cristo. Entonces nosotros no podemos discutir sobre una persona. ¿Acaso vos podés discutir, por ejemplo, de tu esposa, de tu esposo, de tu hijo? No, porque vos decís, no, ¿quién me querés explicar? Yo lo tengo acá. Nosotros tenemos a Cristo, nosotros no discutimos sobre la verdad. De última yo te presento a quien es la verdad, que es Jesucristo mismo. La verdad hoy habita en todos aquellos que han decidido creer en Él. Entonces, fíjense qué interesante. Para la necesidad del hombre era la vida. El hombre necesitaba salirse de ese estado de muerte en que estaba. Necesitaba la verdad, necesitaba luz. Y Jesús dice, yo estoy disponible para todos aquellos que creen. Entonces, para tener salvación es necesario creer. Y el que cree es salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de permanecer eternamente en la muerte, en la oscuridad, perdido, sin gloria y expresándose en escasez. Cuando Cristo viene a nuestra vida, recuperamos el estado original, el diseño eterno de Dios, vivir y permanecer en plenitud de vida y de gloria. Entonces el hombre en necesidad dice, Señor, dame paz. Y el Señor dice, yo soy la paz. No, él no dice, yo te voy a dar paz. Él dice, yo soy la paz. Lo que tenés que empezar a hacer es experimentarme. Es tener el trato con la paz. Señor, dame paciencia. ¿Cuántas veces dijeron las mamás? No digo los papás porque los papás también suelen decir. Pero Señor, dame paciencia. Y Dios que dice, yo soy la paciencia. Porque es fruto de tenerlo a Él. Entonces, ahora esa salvación está disponible para todos los que creen. Todos los que creen. Ahora, falta una tercera palabra, obedecer. ¿Qué tiene que ver salvación, creer y obedecer? Para eso vamos a leer una historia que está en el libro de los Hechos, capítulo 16. Es interesante, pueden leer todo. Hechos es muy lindo, pero pueden leer todo el capítulo 16 y vamos a ver por qué Pablo está preso, ¿no? Dice así el versículo 25 en adelante. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo y Silas estaban presos, ustedes saben, por causa del evangelio. Ellos habían ido a una ciudad a anunciar el evangelio y a causa de que ellos produjeron la liberación de una adivina, los que manejaban a esa adivina, los que ganaban plata a través de esa adivina, se enojó tanto que los metió presos, los denunció y los metió presos. Ahora, están encarcelados hasta por razones injustas. ¿Qué estaríamos haciendo cualquiera de nosotros? Orando, sí, posiblemente orando, pero lamentándonos. Señor, es injusto. Mirá acá tu hijo, mirá acá tu siervo. Vinimos a predicar y nos acusaron falsamente. Señor, líbranos. Señor, castiga a esta gente. Pero dice que Pablo y Silas a medianoche, y si ustedes leen el contexto, dice que ellos habían sido azotados previamente, por las dudas nomás, ¿no? Y estaban encadenados y tenían cepos. ¿Sí? O sea, las manos y los pies estaban así sujetos a un gran pedazo de madera generalmente o una barra de hierro. Dice que ahí estaban ellos y ellos cantaban himnos a Dios. Cantaban alabanzas a Dios, dice otra versión. Y oraban y todos les oían. Toda la cárcel le oía a medianoche. Así que era tarde, era muy tarde. Ellos oraban, ellos cantaban y todos los presos eran testigos de lo que ellos estaban pasando, viviendo y cómo estaban reaccionando a los hechos que les estaban pasando. Y acá
y esto es muy importante, ¿sabías que los que no conocen al Señor, todo el tiempo te están escuchando, te están observando para ver cuáles son tus reacciones en el diario vivir? Y especialmente cuando aparentemente o verdaderamente estás sufriendo injusticias. Vamos a ver que tanto habla de que Dios es todo para él. ¿Qué dice? ¿Qué canciones canta? ¿Cómo está su rostro? Dice, todos estaban escuchando. Los presos querían saber si había coincidencia entre lo que acababan de escuchar en la calle o en la cárcel sobre Pablo y Silas, porque ellos cantaban. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Sí, si ustedes buscan la referencia geográfica de ese lugar, era frecuente los temblores. No era una cosa extraña. Es un lugar donde suele haber temblores, terremotos, con más o con menos intensidad, pero es frecuente que haya temblores en ese lugar. No tenía nada de extraño, podía pasar. Lo que no sabemos, no nos relata Éxodo, Hechos, ni tampoco lo relata ni un historiador, es si solo tembló la cárcel o si tembló toda la ciudad. No lo sabemos, ¿no? Lo cierto es que continúa el pasaje diciendo, y las cadenas de todos se soltaron. Y aquí está el milagro. Que haya terremoto podría pasar, que las paredes se caigan de la cárcel o se abran las puertas, lógico que pase, porque después de un temblor se sale todo del lugar, ¿verdad? Pero ¿cómo es que se sueltan las cadenas? Si había grillete, había cepos, y dice que todas las cadenas se soltaron, ¿no? Solo de los hijos de Dios. De todos. O sea, del ladrón, del que era medio terrorista contra el imperio de Roma, y también de Pablo y Silas. Es interesante porque cuando Dios se revela a tu vida, cuando Dios hace algo en tu vida, es de bendición para vos, pero también es de bendición para los que están al lado tuyo. Es así. ¿Se acuerdan de José? José dice que disfrutaba del favor de Dios y todo lo que hacía prosperaba. ¿Prosperaba José? No prosperaba José porque José era esclavo. Prosperaba su amo. Así que cuando la bendición de Dios viene a tu vida, aún en medio de la dificultad, la bendición también es para los otros. Es tiempo de que vos cantes y ores alabanzas al Señor en esos tiempos. Versículo 27 dice, despertando el carcelero, lógico, ¿no? Temblores, ruidos, cosas que se caen, portones que se abren. No sabemos si la casa del carcelero se movió o no. El carcelero no vivía en el otro lado de la ciudad. Generalmente vivía en la misma cárcel, vivía por ahí al lado, ¿no? Tenía una construcción donde estaba él y toda su familia. Y dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada para matar a todos. No, se iba a matar él. Se iba a matar pensando que los presos habían huido. Y más vale, se caen las paredes, se sueltan los grilletes, se abre la puerta. ¿Qué hace el preso? ¿Vamos a esperar que venga la policía? No, sale rajando, ¿no? Y entonces él que dijo, no, y me mato porque ahora van a decir que yo le dejé escapar. Eso da evidencia que la ciudad no tembló, que tembló solo la cárcel, ¿no? Porque la puerta se abrió, los grilletes se cayeron. ¿A quién le vamos a embromar? Cuando usted escucha las noticias, se escaparon 7 presos de la cárcel, ¿qué usted piensa? Está arreglado con la policía. No es que, no, justo se abrió la puerta, justo cortó la luz, todas las alarmas se cortaron y justo los policías se desmayaron todos y los presos no sabían qué hacer y bueno, entonces salieron a ver qué pasaba en la calle. Mas Pablo, versículo 28, clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí.
amigo, jefe, carcelero, no sé cómo le habrá dicho, ¿no? No te hagas mal. Ya vivís en un estado malo. Porque el carcelero en definitiva vivía preso también. Porque vivía ahí. Estaba condenado a estar allí cuidando 24 horas de los presos que estaban ahí y tenía la responsabilidad sobre su propia vida, la vida de ellos. Dice que la ley de Roma decía que si un preso, vamos a suponer que él robó una moto y se escapaba, el carcelero tenía que pagar la moto. Y si esta gente que estaba allí eran terroristas, subversivos, que provocaron mucho daño, asesinos en la ciudad, entonces el carcelero debía morir. Eso decía la ley de Roma. Es lógico que este hombre, al ver que todos los presos se habían escapado, quiso matarse. Y dice, no, quién sabe, me van a llevar a mí, me van a torturar. Decidió sacarse la vida. Y Pablo le dice, no te haga más daño. No te haga más, ya estás dañado, no te haga más daño. Si el carcelero se mataba allí, su muerte eterna iba a ser eterna. Su estado de muerte se iba a perseverar. Lo cierto es que el carcelero sale de su casa, estaba todo en oscura, ve las puertas abiertas, ve las paredes rajadas, las rejas abiertas, las cadenas, y decidió quitarse la vida porque tenía temor de lo que le iba a pasar. Así que el versículo 29 dice, él entonces, pidiendo luz, el carcelero, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Temblando se postró a los pies. ¿Por qué se arrodilló? Y postrarse incluso más es tirarse al suelo, con el rostro contra el suelo, ¿no? Este hombre, este carcelero, este que no tenía nada que ver con Dios, se postró, temblaba de miedo. ¿Ustedes se imaginan por qué? Porque vio en Pablo y Silas una protección especial en primer lugar. En segundo lugar, una autoridad. Porque ustedes creen que él no habrá escuchado los cantos de Pablo y Silas a la medianoche. Y Dios interviene con un milagro y estos hombres están libres y nadie se escapa. Pablo le dice, no te hagan ni un daño, acá estamos todos. Ahora mi otra pregunta fue, ¿por qué no se escaparon los otros? Pablo y Silas se entienden, ¿no? Estaban ahí por causa injusta, eran siervos de Dios, tenían que ser de ejemplo. ¿Por qué no se escaparon los otros? Y yo creo que la autoridad de Pablo y Silas era tan grande que aún los otros presos quedaron ahí atónitos, respetando a ver qué iba a pasar. ¿Quiénes son estos hombres que en plena necesidad, en plena dificultad, en plena escasez, cantan y oran a su Dios y Dios interviene? ¿Quiénes son estos? Yo me quedo para ver qué pasa. No había insultos, no había quejas. Y si abrieron su boca era simplemente para orar y alabar a Dios. Versículo 30. Y sacándolos le dijo, señores, ¿cómo es que un soldado romano, que al único que llamaban señor era al César, a su jefe, cómo es que un soldado romano, un funcionario romano llama señor a dos presos? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Comprendió de repente todo, ¿verdad? De repente se dio cuenta que su jefe, el César, era de inferior grado que Pablo y Silas. Los que tenían autoridad en realidad no era el César, sino eran estos dos hombres. Necesito tener lo que ustedes tienen. Yo necesito una salvación. Ahora, la respuesta de Pablo y Silas fue sencilla. Pocas palabras, pero profundas. Cuando la gente a veces viene a preguntarnos cosas, contame, ¿quién es tu Dios? Nosotros te voy a dar la definición de Dios. Y le hablamos de teología, le hablamos de Apocalipsis, le hablamos del fin del mundo y que se va a destruir todo y que van a arder todo en un lago de fuego. La gente no entiende nada, hermanos.
Pablo y Silas dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué sencillo, ¿verdad? ¿Por qué complicamos tanto lo que siempre fue sencillo para Dios? A veces le damos explicaciones, le traemos versículos bíblicos y tratamos a la gente de convencerlo en vez de presentarle al que es la verdad. Porque todavía estamos con esto de que nosotros tenemos la posta y no que tenemos al verdadero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quieres ser salvo? Cree. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. En el Señor y Cristo. Debes creer en aquel que es dueño, que es autoridad, que es gobierno, que es Señor. Y que es Cristo, es el enviado, es el ungido, el que murió en una cruz para que vos puedas ser salvo. En ese debes creer. La vida de Cristo, la vida de aquel que es Señor en nosotros, está disponible para todos aquellos que creen en Él. Hoy en día hay un dicho popular que seguramente lo habrás dicho por ahí alguna vez, antes cuando no era creyente. Si no lo veo, no lo creo. ¿Verdad? Y eso es lo que le pasó a Tomás un día. Si no veo, si no toco las heridas, las cicatrices de Jesús, yo no voy a creer que ese Jesús era el Cristo, que ese Jesús era el Mesías que habría de venir. Ahora, después Jesús se presenta a Tomás. Y Jesús le dice, poné tu mano acá al costado, toca las heridas, mira mis manos, puedes tocar acá también. Y ese fue el primer encuentro de Tomás con Jesús. ¿Por qué Tomás no vio antes a Jesús? ¿Saben por qué? Porque él no estaba con los discípulos. No sé, él pensó consolarse solo. Pensó que en la soledad de su casa a lo mejor podía entender todo lo que estuvo pasando. El asunto es que él perdió la comunión con sus compañeros de batalla. Y cuando uno pierde la comunión con los compañeros de batalla, hay cosas que no se te van a revelar jamás. ¿Por qué? Porque en este tiempo, en el nuevo pacto, las revelaciones de Dios tienen que ver con su cuerpo, con su iglesia. El Padre habla al Hijo y el Hijo habla a la iglesia. Es así. Nosotros no somos cuerpo solo, nosotros somos miembros de su cuerpo. Hay una corriente por ahí que hizo mucho daño a la iglesia, que yo soy iglesia, ¿no? Entonces hoy cada uno queda en su casa, mira el programa que se le ocurre, mira la prédica que quiere, elige el pastor que le gusta, elige la contribución que tiene que dar según lo que le da su presupuesto, y dice, ¿qué tal? Yo soy iglesia, me quedo en casa. Ese concepto no es bíblico, hermano. Nosotros somos miembros de su cuerpo y el cuerpo es Cristo y Él es la cabeza del cuerpo. Entonces un miembro de mi cuerpo no puede salirse un día de mí y decir, bueno, yo soy parte de Sebastián, pero el hígado decidió vivir por su propia cuenta. No. Además, ni vida va a tener. Porque si se sale de mí, no tiene vida. Ahora, qué interesante este Tomás. Porque Tomás se alejó de los discípulos. Cuando Jesús se presentó la otra vez, él no lo vio. Después se presentó delante de Jesús. Él pudo poner sus manos en las llagas de Jesús. ¿Y qué dijo Tomás cuando experimentó, cuando tocó a Jesús? Él dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Ahora lo vi y ahora creo. Todos juzgamos al Tomás. ¡Qué incrédulo que es!
Pero yo prefiero a veces una persona que hasta que no esté seguro de lo que cree, no diga que cree. Hasta que no esté seguro a quién está siguiendo, que no diga que está siguiendo. Claro, hoy nosotros no tenemos a Jesús para tocar sus cicatrices. Pero no puede haber salvación sin la experiencia del encuentro verdadero y genuino con Jesús. Si no pasamos esa experiencia de encuentro verdadero con Jesús, todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros recitamos, todo lo que nosotros cantamos, simplemente es una fotocopia barata de alguien que lo experimentó y nos los contó. Pero no es mi experiencia. Simplemente estamos siguiendo lo que alguien me dijo que tenía que hacer. ¿Y saben cuántos casos de esos hay aún dentro del pueblo evangélico? No conoce lo que Dios dice. Todo lo que dicen, todo lo que argumentan es mi líder dice, mi líder de célula, mi pastor. ¿No? Simplemente y vos, contame tu experiencia. Y no tienes experiencia que contar. Claro, todos juzgamos a Tomás el incrédulo. Pero él dijo, yo no lo vi. Yo no lo experimenté. Jesús después le dijo, Tomás, va a haber un día, va a haber un tiempo donde mucha gente no me va a ver físicamente como vos me estás viendo, pero igual van a creer. Esos son bienaventurados, esos son felices. Tomás, ¿dónde estabas? María Magdalena vio y creyó. Los discípulos vieron y creyeron. Pablo tuvo un encuentro con Jesús y vio y creyó. Es la historia de todos los que afirman ser cristianos. ¿Y cuál era la evidencia que estas personas vieron a su maestro? Su accionar inmediatamente después de ese encuentro que tuvieron con Jesús. Nadie puede decir que tuvo un encuentro con Jesús y después seguir haciendo la suya. Nadie puede decir que tuvo un encuentro con Jesús y después no poder decir Señor mío y Dios mío. Tomás cree y dice, ahora creo. Ahora que lo vi te puedo llamar Señor mío. Ahora sí creo que eres Dios, que eres mi Dios. Y saben, la historia posterior de Tomás es tremenda. Tomás fue uno de los primeros misioneros, fue el primer misionero que se fue a toda la zona de Persia, a toda la zona de la India, y murió como mártir en la India, atravesado por una lanza, porque él comprendió que Jesús era Señor y Dios. Salvación, creer, obediencia. No podemos decir que creemos si no obedecemos. Dos virtudes que tenía Tomás. Primero, ya hablamos un poquito de esto, se negaba a decir que creía lo que no creía, o que entendía lo que no entendía. Él no apagó sus dudas diciendo, no, de este tema mejor no hablo. No. Hermano, cuando usted no entiende algo, usted tiene que decir, estoy estudiando, todavía no entiendo, todavía no se me reveló completamente, pero busque, hermano. No sé qué decir, bueno, este tema la verdad que mejor ni hablo. ¿Cuántas veces hemos hablado ya de la palabra revelación? Y hay gente que todavía no comprende acá qué es revelación. Investigue, hermano, pregunte. Para eso tenemos nuestro grupo de WhatsApp, para que usted pregunte las cosas que no entienden. Y de última nosotros, porque nosotros tenemos todas las respuestas, ¿sabían ustedes eso? De última nosotros le vamos a decir, no sé, que también es una respuesta. ¿O no? No sé, vamos a seguir buscando juntos. No hay que tener temor de decir, esto no entiendo. Yo no sé si todos los discípulos que estaban ahí con Jesús decían, ya sé, este es el Mesías que había de venir, ahora ya estamos consagrados a él. Yo no sé. Tomás fue muy explícito en su incredulidad, ¿verdad?
Pero quizás gracias a la incredulidad de Tomás, que él vio y tocó y exclamó, Señor mío, muchos de los discípulos dijeron, nosotros ya sabíamos ya. Tomás no era esa gente que repite cosas como un loro, sin saber. El comentario de Matthew Henry dice, no era capaz de recitar un credo sin creer. Tomás quería estar seguro en quién creía y eso no se lo puede reprochar. Hay una fe más auténtica en aquellas personas que insisten en estar seguras que en vez de repetir rutinariamente cosas que no cree verdaderamente. Algunos aceptan lo que se dice, hacen lo que se le pide simplemente para pertenecer o para ser aceptado en un determinado grupo. La otra gran virtud de Tomás era que una vez que creyó, no se quedó a mitad de camino. Fue hasta el final con todas las consecuencias de ser un seguidor de Jesucristo. Él se jugó por lo que creía. Él decidió verdaderamente que Jesús ahora era su Señor. Por lo tanto, acá estoy disponible para lo que vos me mandes. Tenés que ir a la India. Allá voy, Señor. Allá voy. Pablo, ¿se acuerdan del domingo pasado? Tenés que ir a Roma. Pablo, pero allí te van a matar, de allí no vas a salir con Roma. No importa. Ese es mi destino, ese es mi objetivo final, aunque me cueste la vida. Una fe como la de Tomás es mejor que una confesión cuidadosa, conservadora. ¿Escucharon eso? Una obediencia como la suya es mejor que una conformidad fácil que se muestra de acuerdo en hacer algo sin pensar el precio y luego se vuelve atrás. No podemos decir que creemos sin que se nos revele Cristo, que Cristo es el Señor. Salvación, creer, obediencia. No hay corte entre medio. Se tiene que dar sí o sí. El que obedece demuestra que cree en aquel que es su Salvador. La salvación, el creer, la obediencia es un estado de rendición, de entrega total. Ahora que sé quién es Jesucristo, ahora Él es mi Señor. Por lo tanto, Él es el que gobierna. Ahora Él es mi vida. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Los creyentes solemos decir, pues nosotros somos distintos, Tomás, ¿verdad? Nosotros solemos decir, nosotros creemos para ver. No hace falta que veamos para creer. Nosotros creemos para ver, ¿no? Y se nos pegó esa frase. Ahora la pregunta es, cuando vos crees para ver, ¿qué esperas ver? Cuando vos decís yo estoy creyendo para ver, ¿qué estás esperando ver? ¿Estás esperando ver lo que Dios quiere que veas? ¿O estás esperando ver lo que vos querés ver? Yo digo creer para obtener lo que estoy esperando, lo que deseo, lo que anhelo que Dios me dé. ¿O realmente digo que creo porque entiendo y me abrazo a la voluntad de Dios? De esto venimos hablando, ¿verdad? La voluntad de Dios. ¿Yo creo para abrazarme a lo que Él quiere que haga? ¿O creo para que Él me dé lo que yo quiero que me dé? Mi Señor y mi Dios, es decidir todos los días, cada instante de nuestra vida, si nos quedamos o nos arrojamos al río de Dios que nos lleva hacia donde Él quiere, o nos quedamos en el pantano. No, yo también me mojé los pies, mirá. Pero seguro, nada me va a arrastrar. Es una decisión todos los días, cada instante, cada hora, cada minuto y segundo, como decía una vieja canción infantil. Creer es mucho más que una convicción. Creer es un estado de gobierno, es sujetarnos a una autoridad. Nos rendimos, siempre esto sucede así, nos rendimos a lo que creemos.
Porque lo que creemos nos impulsa o nos limita. Lo que creemos condiciona nuestra conducta. Ojo, no dije va a condicionar o debe condicionar, dice condiciona nuestra conducta. Es decir, que todo lo que nosotros hacemos está basado en lo que creemos. Una vez escuché esta definición de cultura que me gustó mucho y lo anoté al costado por ahí de mi Biblia. En esa época que había un libro que se llamaba Biblia, ¿se acuerdan? Que se podía anotar cosas. Bueno, ahora ya no se puede anotar más nada porque no puedo escribir al costado, es del YouVersion, ¿verdad? Y yo anoté lo siguiente, decía, cultura es la expresión de las creencias de los pueblos. Cultura es la expresión de las creencias de los pueblos. Hablamos, actuamos y vivimos según la cultura en que nos movemos. La forma de vestir, nuestra forma de alimentarnos, nuestros horarios, la música que escuchamos es la cultura que nos influencia. Y nos movemos según lo que... ¿Quién se viste distinto hoy? Todos nos vestimos más o menos igual. Y cuando cambia, ahora se está terminando los pantalones chupines y vienen los pantalones pata ancha así. Entre poquito, yo te quiero ver. Lo que comemos. Fíjense que nosotros por ahí comemos un montón de cosas que nos hacen mal, pero una empanada bien aceitosa, ¿a quién le va a hacer mal si todo el mundo comió acá en Argentina eso, verdad? Con limón, dice Federico. Porque creemos que eso no nos va a afectar porque todo el mundo lo hace, ¿verdad? Stalin, este estadista ruso, una vez dijo, cambien la música de sus pueblos y cambiarán la cultura. Cambien la música de su pueblo y cambiarán la cultura, porque la cultura es la suma de todo lo que creemos, ¿no? Y hoy nosotros proclamamos ley y hablamos y salimos con pancarta, por ejemplo, a defender los derechos de la mujer. Pero la música que escuchan la mayoría de nuestros jóvenes, la mujer es un objeto. Está allí simplemente para darme placer a mí. Ahora, eso es lo que se vive en la calle. Por más que nosotros tengamos leyes, por más que tengamos un INADI, o teníamos un INADI que supuestamente estaba allí para defender los derechos de la mujer. Ahora, ese mismo gobierno que creó el INADI dio rienda suelta a un elegante que canta cualquier cosa. Fíjense en la incoherencia. Cambien la música y cambiarán la cultura de un pueblo. Ahora, nosotros los cristianos, ¿bajo qué cultura vivimos? ¿Bajo la cultura argentina o bajo la cultura del reino de los cielos? Ahí está la pregunta. Ahora, miremos también nuestras músicas, lo que cantamos. ¿Qué cantamos? ¿Cantamos realmente canciones en donde Dios es nuestra plenitud, en donde Dios es nuestro todo, en donde Él está sentado en el trono y nosotros hacemos lo que Él nos dice que tenemos que hacer? Muchas de nuestras canciones, hermanos, hablan, canciones, libros, congresos, hablan más de que Dios está a nuestro servicio que nosotros al servicio de Dios. Hablan cosas que no son bíblicas. Señor, ven a nosotros. Señor, muévete en este lugar. Hasta le ordenamos a Dios, como Pedro. Ahora muévete, Señor. Porque nosotros mandamos a Dios, ¿verdad? Porque yo creo. Eso no es bíblico. Totalmente antibíblico. Hemos convertido a nuestro Dios en un genio de la lámpara de Aladino. Simplemente hay que saber frotar de la manera correcta, entonces ahí sale el genio y te dice, estoy a tus órdenes, lo que tú me digas es una orden para mí. Claro que nosotros no le llamamos Aladino y tampoco tenemos una lámpara que frotar, pero a veces decimos, si vos haces esto, esto y esto, Dios está obligado a... Creíble. Pero nuestros congresos, nuestros libros, nuestras músicas hablan de eso. ¿Y saben lo que pasa? Cambia la música de los pueblos y cambiará la forma de pensar de la gente.
declaramos esto, decretamos aquello, lo que Dios tiene que hacer, en qué momento se tiene que mover. Pero Dios no está comprometido, jamás está comprometido con lo que yo declaro o con lo que yo deseo. Él está comprometido con hacer su voluntad porque Él es Señor y Dios. Él va a hacer todo lo que Él dijo que iba a hacer. Porque Él es todo lo que Él mismo dijo que es. ¿Cuántas de nuestras expresiones hablan de un Dios lejano, externo a nosotros, que está en el cielo? Es más, ¿por qué levantás las manos y mirás para arriba cuando cantás? Yo me fui a un congreso una vez y decía, hermano, levante sus manos bien en alto, lo más alto, toque a Dios. O sea, yo decía, qué ridículo, ¿no? Porque encima que soy petizo, muchos no llego, ¿no? Y todo el mundo haciendo eso, ¿saben por qué? Porque creen en eso. Entonces hacen lo que le dicen que tienen que hacer para pertenecer a ese lugar. O si no, vos sos el que no sos santo, el que no crees, sos como Tomás, un incrédulo. Pero es tremendo, tenemos que revisar todo lo que decimos, lo que leemos y lo que cantamos, hermano, porque nos hemos alejado del Dios que está en la palabra de Dios. Un Dios que vive en nosotros. El que es el todo, el que es la luz, el que es la esperanza, el que es la paz, el que es la gloria, el que es eterno, hermano, vive en nosotros. Cristo en nosotros no es simplemente un lindo nombre que decidimos poner en la iglesia, es una realidad, es una verdad eterna y tenemos que vivir allí. Nosotros no somos gente que está buscando a Dios o que estamos tratando de seguirle a Dios a algún lugar, a ver si no sea que se nos pierde, vayamos rápido, porque no sea que dobló para acá y nosotros vamos para allá. No, porque Él ya nos encontró y como nos encontró y no nos quiere perder, nos reunió a todos y nos puso en su Hijo. Tremendo, eso dice la palabra de Dios. Entonces Pablo le dijo al carcelero, cree en el Señor, amigo, cree en el Señor Jesucristo. Sepa, don carcelero, le inventé yo acá una frase, ¿no? Creer significa que a partir de hoy usted cambia de jefe. A partir de hoy, tu nuevo Kyrios, tu nuevo Señor, ya no es el César, es Jesucristo. Ahora vas a vivir pendiente de Él. Ahora vos tenés que experimentarla a Él. Y ahora vos tenés que hacer lo que Él te dice que tenés que hacer. ¿Se habrá convertido el carcelero? Dice que automáticamente tomó a Pablo y a Silas, lo llevó a su casa, le curó sus heridas, le consoló y le dio de comer. Díganme si no cambió. Una muestra bien visible de que realmente la palabra cambió su vida. Ahora Él es nuestra prioridad. Ahora el Señor es nuestra prioridad. Y prioridad significa que Él es el primero en todo. Y si Él no es el primero, simplemente no está en ninguna parte de tu vida, hermano. Y bueno, no, pero la verdad que, hoy voy a hacer aquello, le voy a dejar un poquito atrás al Señor. No puedes hacer eso. Porque si no es prioridad, no es nada. Porque Él es todo. Él es el principio y Él es el final. He leído historia de hombres y mujeres o familias enteras, muchos de ellos profesionales, y a veces miro películas incluso que me llaman la atención. Hombres y mujeres que tenían un buen pasar económico, que tenían todo lo que aparentemente la vida ya se lo dio, que podían vivir bien. Y un día para otro deciden dejar todo. Todo. Y se van al lugar donde Dios le está llamando. Y ¿saben una cosa? Cuesta entender.
qué sé yo, no sé si leyeron por ahí historias de por ejemplo, médicos. Se recibieron en la UBA con buenos promedios, ganaron becas, tuvieron las puertas abiertas para desarrollarse como profesionales, pero un día deciden dejar todo y se van a otro lado del mundo o al interior de nuestro país. Yo conozco una pareja de médicos que viven en San Pedro, en Misiones. No se fueron al otro lado del mundo, se fueron a San Pedro, en Misiones. Viven en una casa de tabla, llevando a Jesús allí, en medio de las tribus aborígenes que están allí, aborígenes, brasileros, criollos, está lleno por ahí esa zona. Desconectado de todo, pero es el lugar que Dios le pidió. No tienen jeringa, no tienen alcohol. Y yo decía, ¿qué clase de doctor sirve ahí, verdad? Pero dice, Dios nos mandó acá y acá estamos. Y salieron por los noticieros nacionales. ¿Cómo se comprende eso? No hay otra explicación de que Dios realmente se les reveló. Ellos vieron algo. Y como Dios es el que manda, como Dios es el Señor, como ellos creyeron en aquel que es Salvador, ahora obedecieron. Estas personas vieron algo que todos necesitamos ver, hermanos. Ellos entendieron profundamente lo que es creer en Dios, nuestro Señor. Nuestro Señor. Ellos comprendieron que era mejor morir por algo que vivir por nada. Nosotros no necesitamos metas para vivir. Nosotros necesitamos una razón para vivir y una razón para morir. ¿En qué causa podemos dar nuestras vidas? Cuando comprendemos esto, no importa lo que venga, no importa la circunstancia, no importa lo que pase, yo estoy entregado a una causa y ahí voy. Es lo que hizo Tomás. Estoy cada vez más convencido que el Señor está buscando hombres y mujeres y familias enteras que estén dispuestos a vivir eternamente para Él y para el avance del Evangelio. Lastimosamente también, así como vemos hombres y mujeres que dejan todo para ir a donde Dios les está llamando, podemos ver personas que se han enfriado espiritualmente, que dejaron de crecer, no de creer, pero sí de crecer. La explicación de ese estado, ¿saben qué es? Se alejaron del gobierno de Dios. Ahora Dios ya no es su prioridad. No perdieron la salvación, porque no estamos hablando de eso. Pero sí perdieron a aquel que gobernaba sus vidas. Salieron del gobierno del Espíritu Santo. Y simplemente son gobernados por sus propios deseos, por su forma de pensar, hasta por su propia forma de ser y de disfrutar la vida. ¿Creen en Dios? Claro que creen. No se discute eso. Pero Él ya no gobierna. En Inglaterra, por ser el lugar más conocido, hay un rey, hay un palacio, hay un trono, hay una corona. Pero el rey no es consultado para decisiones importantes. Es un elemento decorativo, de tradición. Es más, muchos de los ciudadanos de Inglaterra no quieren saber más nada de su rey. El que toma las decisiones es otra persona, es el primer ministro. Los cristianos tenemos que decidir si tenemos un primer ministro, el yo, o realmente Él es nuestro rey y nuestro Señor. Una generación que no puede experimentar la vida de Dios es una generación perdida, que es mucho más que una generación pecadora. Es una generación que no puede dar fruto, que no se puede multiplicar en otros. Entonces no crece. Lo que dije recién. Alguien que se enfrió es alguien que no crece. No hay más de Cristo en su vida. ¿Vieron que ahora está de moda los frutos transgénicos? La pasada yo compré una mandarina, no saben, tendría que haberle sacado una foto. Precioso.
así gordito, redondito, no sé, y le hicieron con un compás, parece. Precioso. ¿No? Así hacía, salía todas las cáscaras, automático casi. No tenía ni una semilla. ¿Saben qué placer comer mandarina sin semilla? Es un espectáculo. Pero no tenía gusto a nada. Y si yo plantara esa mandarina, nunca va a dar fruto. Nunca va a salir un árbol de ese, porque no tiene la vida. No puede crecer. No tiene la esencia. No tiene el gen de la mandarina. Tiene un gen trastocado. En laboratorio, ¿no? Ahora, yo no quisiera una generación de cristianos transgénicos. Toda la pinta de cristiano, ¿no? Pero no dan fruto. No pueden multiplicarse en otro. Han perdido la esencia del Evangelio. Han perdido la esencia de Dios mismo. Dice Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. ¿Cuál es la clave para glorificar al Padre? Llevar fruto. Llevar fruto. ¿Y cómo llevamos fruto? El mismo Jesús lo responde y Juan lo escribe en Juan capítulo 15, versículo 5, en donde dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Esta es la clave. Está todo escrito, hermano. Pero hay que permanecer en aquel que es la vid verdadera. Porque la vid verdadera pone en nosotros la savia verdadera. Y la savia verdadera produce fruto. ¿Y cuál es el fruto? Es Cristo. Es mostrar a Cristo. Es más de Cristo. Es transpirar Cristo. Porque separados de Él no se puede hacer nada. Fruto no tiene que ver con cantidad de gente que yo traigo a la iglesia, hermanos. Fruto tiene que ver con que haya más de Cristo en cada uno de nosotros. Que se nos note Cristo. Pablo y Silas, encerrados allí en la cárcel, se le notaba Cristo. Cantaban Cristo, oraban Cristo, se expresaban en alabanza a las 12 de la noche, habiendo sido torturados un rato antes. Por eso cuando se caen las paredes, se abren las puertas, se caen los grilletes, el carcelero viene y dice: ¿qué necesito para ser salvo? Yo quiero tener lo que ustedes tienen. Se le notaba a Cristo. Cuando hay un fluir de la vida de Dios, cuando estamos sujetos a Él, damos como fruto más de Cristo. El pámpano no da la uva que Él quiere. El pámpano da la uva de la vida a la que está aferrada. El Evangelio es cuestión de obediencia. No es cuestión de declaración. No es cuestión de lo que yo diga, sino verdaderamente una demostración de la vida que hay en cada uno de nosotros. Para ser salvo hay que creer. Y creer significa vivir bajo la autoridad y la voluntad del único Rey y Señor, Jesucristo, mi Señor y mi Dios. Amén.